Muy buenos días a todos. A continuación les voy a hablar algo de una historia que está presente en la Biblia. Y bueno, me gusta tomar las historias bíblicas porque representan muy bien la naturaleza y la perversidad o la santidad del comportamiento humano. Entonces, a continuación les voy a leer y después de eso les voy a explicar cómo podríamos nosotros explicar esto en nuestra vida y en nuestra sociedad. Voy a hablar de la Torre de Babel. La Torre de Babel. Las personas tratan de edificar un camino al cielo. Después del diluvio, el pueblo comenzó a desobedecer a Dios, y algunos no creían en su plan. Sin consultar a Dios, comenzaron a edificar una torre para tratar de llegar al cielo. Era un falso templo, y se llamaba la Torre de Babel. A Dios no le agrada que las personas edifiquen la torre, y les cambió el idioma para que no pudieran entenderse unos a otros. Al no poder entenderse entre ellos, tuvieron que dejar de construir la torre. Dios esparció a los pueblos, esparció a este pueblo y los diseminó para que vivieran por todas partes de la tierra. Bueno, los seres humanos somos criaturas bien complejas. Se han hecho estudios de los seres humanos y se ha determinado que el grupo con el cual los seres humanos podemos relacionarnos es un grupo más o menos de 200 personas. O sea, el tamaño de nuestra tribu de la cual nosotros evolucionamos y venimos es de 200 personas. Si tenemos menos de 200 personas, el grupo sería muy pequeño y sería susceptible a los ataques de las otras personas. Entonces, lo que quiere decir que la mayoría de tribus o grupos humanos en la antigüedad eran, antes de que se inventara la agricultura, era de 200 personas, un poco más, tal vez 180, 220, algo así. Un grupo más grande que ese significaba que de algunos de los miembros iban a ser ignorados y relegados, y por lo tanto esos miembros iban a desprender y tratar de crear otro grupo humano. Y si era demasiadamente pequeño ese grupo de humanos, como de 100 o 50 personas, quiere decir que era muy susceptible que otras tribus los atacaran y pudieran vencerles a ellos, porque es un grupo reducido de personas. Entonces la gente, yo cuando era niño me acuerdo hablaban esto de que los idiomas vienen de esto y que por eso hablamos idiomas diferentes. Bueno, eso no es verdad, pero bueno, las historias de la Biblia no tienen que tomarlas literalmente. No tienen que pensar por qué la gente en la antigüedad, con el conocimiento y la sabiduría que ellos tenían, explicaban los fenómenos del mundo de esta manera. Entonces, ¿a qué nos hace referencia a la Torre de Babel? Nos hace referencia a nuestro ego, a nuestro orgullo. Ustedes saben, los pecados capitales o los defectos de carácter de los seres humanos son 7. Los principales que dicen soberbia, avaricia, impureza, envidia, gula, cólera y pereza. Bueno, siempre a la soberbia o al orgullo, que es lo mismo, o casi lo mismo, lo ponen en primer plano. Ustedes se dan cuenta de todos los problemas que ustedes podrían tener en su vida. La mayoría se originan por la soberbia y el orgullo. ¿Por qué? Porque muchas las veces nosotros pensamos que tenemos la solución a algo, o pensamos que las otras personas nos tienen que entender a nosotros, o pensamos que los demás nos tienen que comprender a nosotros y no nosotros comprender a las otras personas. Siempre en cada interacción humana, cuando nosotros cometamos errores y nos vaya mal, siempre uno tiene que echarse la culpa. Bueno, y yo tampoco estoy diciendo que yo soy perfecto. Yo me he equivocado mucho en mi vida. Y no he hecho eso cientos o miles de veces en mi vida. Pero ustedes cuando interactúan con alguien y no les va tan bien esa conversación o esa interacción con esa persona, la Torre de Babel sería ese orgullo que tenemos nosotros, tan grande que queremos llegar hasta Dios, llegar hasta el cielo y creernos infalibles, creernos perfectos y creernos que todo nosotros lo tenemos que merecer y todos los demás nos tienen que entender a nosotros y no entender a los demás. Al interactuar con algún ser humano, nosotros tenemos que pensar y ponernos a pensar, mejor dicho. Yo con esa persona, ¿de qué manera me equivoqué? ¿Cuál es el error que cometimos? Por eso existió este tipo de malentendimiento entre esa persona y yo. O sea, el malentendimiento sería que esa persona estaba hablando un idioma diferente al mío.
Por eso que no nos entendimos. Eso puede pasar en las relaciones de amigos, amigas, en las relaciones de esposos, mujer y marido, puede pasar en la relación de los trabajos, puede pasar en las relaciones de padres con hijos, puede pasar en las relaciones en sociedad. Cuando no entendemos a la otra persona, por eso hay este libro famoso de Stephen Covey que nos dice, primero busca entender, después para que seas entendido. Entonces, no nos tomamos el tiempo suficiente para entender a esa otra persona, razón por la cual esa otra persona no nos entendió. Y ahí es cuando entró el conflicto. Entonces, cuando nuestro ego se, se vuelve demasiadamente grande, alto, y lo creemos que es perfecto como Dios, como un ser superior, ahí es cuando vienen los conflictos en nuestra vida. Cuando no nos paramos a reflexionar y decimos, bueno, creo que yo cuando tuve esta relación con esta persona me equivoqué en esto, en esto, en esto. La próxima vez, cuando tengo otra relación, no trataré de cometer estos errores. La autorreflexión, hay un emperador romano que yo admiro ese emperador que se llamaba Marcus Aurelius, o Marco Aurelio sería en español, Marcus Aurelius en latín. Y él tiene un libro que se llama Reflexiones, y ese libro no es un libro que él escribió para los demás seres humanos, es un libro que él escribió para él mismo. ¿Por qué? Porque como él era el emperador, era el rey, en ese aspecto, o sea, emperador, así lo llamaban en el Imperio Romano. Entonces él sabía que todo mundo iba a tratar de apelar su ego a esta torre de Babel para poder obtener cosas de él, que nunca le iban a decir la verdad, nunca le iban a decir lo que él estaba equivocado, nunca le iban a dar la contraria, y eso hubiera hecho que él se hubiera hecho loco, hubiera cometido muchos errores. Porque una de las fuentes más grandes que tenemos los seres humanos para saber qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien es la retroalimentación, la opinión de las otras personas. Entonces, por eso cuando estás en un estado de poder, como la gente quiere sacar cosas de ti, al apelar tu ego, al apelar tu torre de Babel, es cuando tú entras en un estado de locura. Porque no recibes la retroalimentación de las otras personas y no puedes ver tus errores porque tu ego te está tapando totalmente el campo de visión, porque al frente tuyo tienes esa torre de Babel que no puedes ver nada al frente. Y él empezó a escribir este libro de autorreflexiones, donde todas las noches él escribía y se ponía a reflexionar qué hice bien, qué hice mal y cómo podría mejorar. Es un libro maravilloso, no me he leído el libro, tengo el libro ahí, pero me he leído extractos de ese libro que hay en el internet y también he escuchado partes del libro en audiolibro por el internet. Y este señor fue uno de los más grandes emperadores romanos, para muchos creo que fue el más grande de todos, por cómo actuó frente a su pueblo. Entonces ustedes se dan cuenta, estas personas que asesinan en los colegios, en los colleges, en los high schools de allá de Estados Unidos, en las preparatorias o en los colegios allá en Estados Unidos, que dirían en mi país. Muchas de las veces esas personas viven solas o son un grupo, dos amigos hombres, o la mayoría de ellos son solos, que dentro de ellos mismos están pensando lo que deben hacer a los demás. ¿Por qué? Porque esta persona alguna vez me dijo esto, esta persona actuó de esta manera, esta persona hizo esto contra mí, y eso automáticamente te va enfermando, 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 y te vas hundiendo en un remolino, yéndote más, 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 hacia ese infierno del mal. Porque tu ego es tan grande, es tan inmenso, que te dice que los demás tienen que entenderme a mí, yo no tengo que entender a nadie. Cuando tengo una interacción con otro ser humano, nunca me puse a pensar en qué yo me equivoqué que esa persona haya reaccionado de esa manera. ¿Qué es lo que hice yo mal para la próxima vez, cuando interactúe con otro ser humano o esa misma persona, no cometa ese mismo error y yo pueda ganarme la antipatía, el odio o el resentimiento de esa persona? Y bueno, es algo que yo he cometido muchos errores en mi vida. Y esa torre de Babel
nos impide a nosotros ver nuestras falencias en nosotros mismos. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos la retroalimentación de los demás para que ese ego nuestro, esa torre de Babel, no nos vuelva locos. Y así como hacía el emperador romano Marcus Aurelius, que él mismo reflexionaba y se ponía a hacer una retroalimentación para él, un feedback para él, para saber qué es lo que estoy haciendo mal y bien, porque sabía que los demás no le iban a decir la verdad. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, con Mao de China, la China comunista, o pasó también con Stalin, o el mismo Lenin. Y esto es lo que pasó con Hitler en Alemania, y es lo que pasó con Chávez en Venezuela. Quiere decir que esa torre de Babel nos va a confundir y nos va a desprender tanto de la forma de los idiomas, de la forma en que los demás nos están tratando de hablar a nosotros, que nos vamos a volver totalmente ciegos, nos vamos a volver totalmente sordos, no vamos a escuchar la retroalimentación de los demás y eso nos va a producir muchos conflictos en nuestra vida. Entonces, cualquier organización humana, cualquier entidad humana que es demasiadamente grande y compleja, empieza a tener este tipo de torre de Babel, empieza a ser demasiadamente compleja y la comunicación entre los altos mandos y los bajos mandos empieza a ser incomunicable. La gente que está arriba no puede comunicarse con la gente que está abajo, porque los ve inferiores. Y ahí es cuando los de arriba hablan un idioma y los de abajo hablan otro idioma. Y esto podemos ver en la política nuestra, que los políticos están en esa burbuja de ellos y ellos están preocupados en problemas que ellos piensan que la gente cree que es o cree que tiene, y la gente abajo tiene una desconexión totalmente diferente con los que están arriba. Y ahí es cuando los de arriba están hablando un idioma totalmente diferente. Obviamente, metafóricamente estoy diciendo esto, al idioma que están hablando las personas abajo. Y ahí es cuando todas estas organizaciones demasiado grandes, demasiado complejas, empiezan a desquebrajarse, empiezan a derrumbarse y empieza a haber caos. Por eso el grupo humano de seres humanos, por eso que los países o las organizaciones humanas más pequeñas son las que mejor funcionan. Países como Singapur, Finlandia, Nueva Zelanda, Taiwán, Irlanda, Suiza, son países relativamente pequeños, con poca población, o ciudades, países, algunas de ellas, que hacen que sus miembros, sus ciudadanos puedan comunicarse de mejor manera con las personas que están arriba y entiendan el idioma entre unos y otros. Entonces la Torre de Babel nos indica mucho del ego del ser humano y cómo estas organizaciones, cuando son demasiadamente complejas y grandes, empiezan a tener problemas y tarde o temprano se caerán. Por eso que la Unión Soviética creo que desaparecerá. China también, me imagino, porque es demasiadamente grande. Lo que pasó también con la Unión Soviética. Y bueno, Estados Unidos creo que tendrá el mismo desenlace. Pero bueno, esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida y decir que, bueno, el ego nuestro, esa torre de Babel, nos impide ver nuestras falencias y nuestros problemas. Y los demás, aunque no lo digan de una manera educada y hasta que nos insulten, muchas de las veces, nosotros no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo mal. Al igual que Marcus Aurelius, necesitamos una reflexión diaria que nos haga pensar las cosas a nosotros que estamos haciendo mal. Y esta historia nos ayuda mucho a eso, a decir que no somos seres perfectos, no somos dioses, pero al mismo tiempo la opinión y la retroalimentación de los demás nos puede ayudar mucho a ver esas falencias. Así esa opinión o retroalimentación de los demás no sean educadas y sean dichas de la mejor manera, pero no lo debemos tomar personal. Y debemos reflexionar sobre ello y tratar de cambiar y hacer las cosas mejores. Yo no estoy diciendo que yo lo hago, que soy perfecto y que no he cometido tantos errores en mi vida, no. Pero esto les quería decir, si tienen alguna consulta psicológica, en la descripción están los detalles, tengo consultas de 15, 30 y 60 minutos y les puedo ayudar en muchos aspectos psicológicos en su vida. Excelente tarde.